Le acaban de romper el cristal. Aquí la ley no hace nada, no importa la ley aquí. Pedradas, golpes, balazos, muertos, heridos, de todo había. La muerte no le tengo miedo. Nosotros nos encargamos de mantener la paz aquí en la ciudad. Ahora empieza el delirio. Toda mi vida me la paso vendiendo y encerrado en el penal. Se despierta usted con un cuchillo en la cara. Pues si estás grabando por tus huevos hay pedo. ¿Qué sentís cuando matáis a una persona? Metimos de aquel lado, no nos escuchan. Si te ven que vas brincando, te agarran y te dan en tu madre. Primera vez que entro en una cárcel y mirad aquí, qué locura. Nosotros somos cárteles del Golfo. ¿Quieren cortar el tráfico aquí? Yo no se lo aconsejo. Me han metido 2 veces a robarme. Y en mi corazón, el orgullo de ser sicario de los Zetas. Aquí si no conoces no sales. Nosotros atacamos con todo, sin piedad alguna. Es la capital del estado de Nueva León y con 1,2 millones de habitantes también es la ciudad más poblada de todo el estado. Pensá que su área metropolitana cuenta con 5 millones de personas, lo que la hace la área urbana metropolitana más grande de todo el país, después exclusivamente de, la capital. Ciudad de México es también, por lo que parece, la ciudad con la calidad de la vida más alta de todo el país. El segundo polo industrial y podemos ver, estamos en una zona con edificios increíbles. Mirad allá qué guapo, ¿no? Todo el cerro. Mirad allá la montaña, qué preciosidad. Pues, ya lo habéis entendido, estoy hablando de Monterrey. Y tengo que gritar porque el tráfico es de locos. De hecho, hay esta niebla así continua. ¿Lo veis? Como el aire es un poco blanquita. ¿Por qué? Porque esto es un polo industrial súper famoso. Ahí arriba podemos ver Cemex, que es una de las empresas que tienen sede aquí, junto a otras muy conocidas, como por ejemplo Oxxo, Grupo Alfa, entre obviamente muchísimas más. Mirad allá, otro hotel. El taxista me dijo que, por lo que parece, no quiero decir una estupidez, pero puede ser que en 2026 van a hacer aquí el campeonato de fútbol mundial. Entonces están trabajando día y noche. Mirad aquí justo un láser, ¿no? Para medir. Para dejar la ciudad, impecable. Fundada en 1596 por el buen Diego Montemayor, pues su nombre deriva del castillo de Monterrey en España. Es una de las ciudades seguramente más desarrollada, más cosmopolita de todo el país. De verdad, no sé si se aprecia en cámara, pero podemos ver al final, hay edificios enormes. Me he parado en esta zona para hacer la introducción porque, da un poco la idea, ¿no?, del desarrollo que se vive en esa parte del país. Es de verdad increíble. Hay algunos puntos que parecen estar en Estados Unidos más que en México. Mientras allá arriba vemos eso, lo que ellos llaman cerro, y justo allá donde veis esa torre muy bella es la zona más rica de toda la ciudad. Algunos chicos me dijeron que ahí viven multimillonarios y no solo de Monterrey, sino de todo el país. Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? Como siempre queremos ver las zonas más duras. Más pasa el tiempo y más veo, chicos, comentarios. Creo que es una cuestión inevitable, obviamente, más que ese canal, y más hay personas que opinan, y eso yo lo entiendo y no es ningún problema. Pero muchas personas me dicen, pero ¿por qué no has sacado también lo bueno de México? Chicos, cada canal está especializado en lo suyo. Si yo hago recensiones solo de pizza, tú no me puedes escribir abajo, pero tío, joder, es que ahí se come también una buena hamburguesa, ¿por qué no la enseñaste? Pues porque hago recensiones de pizzas, no de hamburguesas. Hay canales que hacen recensiones de hamburguesas, si queréis ver eso. Y yo enseño solo las zonas más duras. Eso no le quita mérito o belleza a un país. México es un país
maravilloso, como Colombia, como Argentina, como España, como Italia. Todos los países tienen algo maravilloso para enseñar. Pero mi rol es tener que enseñaros exclusivamente las zonas más marginales. Esto me parece bastante sencillo de entender, pero necesito volver a decirlo porque parece que hay muchas personas que le cuesta entender algo que para mí es bastante básico. Bueno, entonces estamos aquí para ver eso y me dijeron que hay una zona que se llama Cerro Tierra y Libertad, muy conocido, una colonia de invasión de los años 60, tiene una historia muy peculiar, pero quiero ver un cerro muy pequeñito que conoce muy poca gente. Madre mía, me está saliendo la garganta gritar aquí con todos estos coches. Hay un cerro muy pequeñito que es casi, por lo que dicen, imposible entrar porque está controlado por cámaras por todos lados. Y quiero ver si gracias a mis contactos nos podemos meter y entrevistar un poco, ¿no?, a las pandillas de ahí. Le tengo mucha fe a Monterrey porque me dijeron que aquí está bien picante, entonces creo que vamos a ver cositas muy chulas. Entonces, pillamos un transporte, vamos en aquella dirección, ya hemos hablado mucho, ahora es el momento de ir al lío. Vamos allá. Bueno, 36 grados está bien, ¿o no? En febrero, joder. No, pensaba que Monterrey era un poco más fresquita de Culiacán y para nada. No, de hecho aquí el clima en Monterrey está bien loco porque como puede hacer frío, puede hacer calor, puede estar nublado. Aquí por eso la gente mucho se enferma, le da sus gripas o la tos, bandidos. Eso es algo loco aquí en Monterrey. No, es como las mujeres, no las entendemos. No, es que la pinche camioneta, el carrillo. Aquí complicado. Y tenemos un poco la mala suerte que nos baje este cristal. Entonces hoy un poquito de sauna. ¿Dónde vamos? Vamos para el Cerro del Topo Chico, para los pozos. De ahí de arriba para ver si no nos quitan la camioneta ahí arriba. Sí, porque me has dicho que esta zona está bastante controlada y nos tenemos... Bueno, decimos que vamos a buscar a tu primo o eso. En realidad tú tienes contactos, ¿no? Ajá. Acabas de hablar con uno de ellos y parece que está todo bien. Vamos a ver un poco qué tal. Mira, desde aquí se puede apreciar lo que veis, la parte blanca es el cerro. Son unos pozos ahí en todo eso, es lo del cerro, en todo lo blanco que se ve de aquí. Son los pozos de aquí del Cerro del Topo Chico. Como quien dice, como la favela de ahí Sí. del cerro. Sí, exacto. De hecho, Cerro Topo Chico y Cerro Libertad, donde estamos ahora, junto a Colonia Independencia, parece ser un poco la zona, y La Risca parece ser un poco la zona más duras. Primer episodio aquí en Monterrey, me parece una ciudad muy guapa porque esta parte, como podéis ver, es muy como de pueblo, ¿no? Parece muy familiar, tiendas pequeñitas, pero os movéis 15 minutos y la parte del centro parece estar en Nueva York. Hay edificios enormes, empresas gigantescas, centros comerciales. Pero claro, una cosa es vivir en el centro, otra cosa es vivir en estas zonas que obviamente el poder adquisitivo un poco más bajo, son zonas un poquito más marginales y se nota. Mirad, aquí hay un coche bueno, está abandonado. Lo del todo el mural. Mira, bueno, aparte de los murales que pueden estar casi bien, Mira, nos hay vamos a mucha meter- basura. Mirad aquí. No, aquí. Uy. El Estoy otro- contento de estar aquí porque por el momento, por lo que veo, ahora nos han entrado más, es la zona más peculiar que he grabado de todo México. Así muy pegada, ¿no?, a la montaña, al cerro. Mirad. Nada más bajar del coche y hay una señora gritando, desesperada. Mirad esto que pasan ahora con el coche ahí. Corea Monterrey. Parece muy pandilleros. Bueno, es una señora que tiene algún problema. Pensaba que era alguna discusión o algo y no, simplemente es una señora que no... Muy anciana y no se encuentra bien. Creo que está llamando el nombre de alguien que probablemente se acuerda y eso le produce un poco de tristeza o desesperación. Situación cable, algo que chequeamos siempre en todos los barrios, pues
bastante exagerada. Y ahí podéis ver que hay 3 zapatos colgados. Símbolo, ¡uy! Mira aquí, 20 pesitos. Eran míos, eran míos. Se le acaban de caer, entonces se los damos. Los 20 pesitos que le acaban de caer. ¿Sí o no? Claro. Ya se entiende por qué puede ser una de las zonas más duras por su conformación. Sabemos que los barrios peligrosos muchas veces son así, no solo por la gente que los habita, pero también por su conformación o su posición geográfica respecto al centro. Y este es un ejemplo perfecto. Estamos alejados del centro, las calles son relativamente pequeñas, hay un cerro ahí atrás donde la gente se puede esconder. Y aquí vemos Barrio Alto, mirad aquí. Me gusta porque son muy estilo Miami, ¿veis? Parecen un poco gangster. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? Aquí tengo 32 años. ¿Y qué tal? ¿Se ve bien o...? Pues ahorita se mira bien, en un tiempo pedradas, golpes, balazos, muertos, heridos, de todo había. Ahorita ¿Pero por ya qué? no. ¿Por qué pasaba Por eso? los mismos niños que eran muy Muy locos, locos. Ahorita ya no, ya está más tranquilo. más calmado. La ley sube más. O ya agarraron experiencia, porque unos muertos, otros ciegos, otros chuecos, otros con platino. Un desmadre. Otros en la cárcel. Ah, la mayoría. La mayoría está en la cárcel. Yo lo digo siempre, cuando eliges un estilo de vida criminal, terminas o muerto, Muerto o o encerrado. preso. Sí. ¿Sabes? No hay otra opción, o No, muy pocas veces. ¿Es una o es otra? Exacto, exacto. Entonces aquí la policía nos subía, supongo, por ¿no? la conformación de las calles, que son muy pequeñitas, No, sí muy subía estrechas. Montada. la ¿Así? montada. ¿A caballo? A caballo o corriendo. Brutal. ¿Ves? Las casas muy pegadas al cerro. Y se ve bastante duro, bastante marginal. Y otra cosa que me está bastante sorprendiendo de México es que está todo tipo de construcción. Un poco como Argentina, mirad ahí, aquí. Parece que van ¿no? haciendo la casa poco a poco, algo bastante en realidad normal. Cuando las condiciones económicas son precarias, y ves, van construyendo. Un buen sofá ahí. ¿Qué tal, señora? ¿Tienes agua mineral? ¿Agua mineral? Sí, una botella, por favor. Pequeñita, si puede ser. Hace unos años era un poco más peligroso, me dice. Sí, pues aquí me han metido 2 veces a robarme. Ya se han llevado todo. ¿Qué se lleva? ¿Lo refresco y No. lo chuche? Se llevaron televisiones, bocina. Se entraron serían como las 3 de la mañana. Nos amagaron con un cuchillo y se llevaron todo. Se entraron como Pedro. Pero son gente que no son de este barrio, porque la gente del barrio la conoce, supongo, y la respeta, ¿o no? No, hombre, se despierta usted con un cuchillo en la cara, pues ni que... Madre mía, Sí. qué duro, ¿no? Sí, tiene desde ese entonces, a mí me dio la diabetes, tengo mucho con la diabetes. ¿Le dio diabetes después de ese episodio? Sí, de ese susto. Uf. ¿Y ahora cómo puede trabajar tranquila o le tiene miedo? No, pues ¿por qué cree que tengo cerrado aquí? No, claro, lo veo. Aquí está todo una cárcel. Sí, porque Claro. pues, despacho por aquí, porque pues se da cuenta que si tengo la puerta aquí abierta, pues No, mejor así. sí. Pues ánimo, qué Sí, historia sí. más dura. No, aquí sí está fea la cosa. Sí, lo veo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a mi amigo hemos podido contactar con Chuco, que es una persona aquí del barrio muy respetada y nos abre la puerta de su casa. ¿Puedo pasar? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno. Buah, muy bien, ¿eh? Es mejor dentro que fuera. Hay 2 camas aquí gigantescas, un buen ventilador, un armario. ¿Soy creyentes? San Judas. Si no, San Judas. Vale. Lo tenemos aquí y ahí es el Cristo, siempre San Judas. Es que yo soy, la religión no conozco muy bien. ¿Jesucristo? Cristo, sí. Cristo. Vale. Bueno, aquí armario, ropa, un buen altavoz que no falta nunca. Sí, bueno. Para la fiesta. Vale, y luego en la parte de atrás que será aquí el salón para comer. El baño. Este es el Yucatán. Muy bien. ¿En cuánto vivéis aquí? ¿Cuántas personas? Yo y mi hermana y mi sobrina. Muy bien. Bueno, 3 personas, vamos, hay espacio de sobra. Y aquí muy peculiar, perdona que paso,
vemos que estamos pegadísimos al cerro. Mira aquí. ¿Estas rocas qué pasa? ¿Que se caen solas o...? Ese cayeron ese tramo que se ve ahí. Joder, pero no es peligroso. Sí, se prendió el cerro. ¿Sí? Todo ese se acaba de caer hace poco. Y- Todas en el baño me cayeron. ¿Te cae una piedra en el baño? Todas en el baño. Es peligroso, sí. Tú estás durmiendo, te cae una piedra encima, te mueres. Sí, claro. ¿Os ha pasado que ha destrozado algunas partes? ¿Sí? Me destrozó el baño, por eso lo saqué adelante. Ah, lo has movido porque te lo ha destrozado una piedra. Me destrozó todo el baño, las piedras. Madre mía. ¿La casa la habéis hecha vosotras con vuestras manos? Sí, sí, yo la hice esta y yo se la vendí a ella. Ah, vale. Él me traspasó. ¿Te traspasó? No quiero saber el precio exacto de esa casa, pero más o menos de cuánto estamos hablando. ¿Con cuánto se puede comprar una casa aquí? Pues yo digo que como con unos 60, 50. 60.000. Sí. 50.000. Vale, pues en pantalla tenéis obviamente el cambio en euro. ¿Y cuánto has tardado en hacerla? No, pues esta la hicimos como un mes nomás. Joder, va rápido. Sí, no. ¿Te ha ayudado algún amigo o todo solo? Si no, yo pagué a unos camaradas aquí. ¿Sí? Sí. Pues muy bien. Si queréis una casa en Monterrey, el Chuco os da una mano porque vamos, ha montado aquí una casa gigantesca. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo, tu oficio? Pues, mi trabajo siempre ha sido aquí ayudarle a un padrino a vender droga. Siempre me he dedicado a cuidar el barrio, Sí. a que haya orden, que no haya pleitos, estar a la orden del sacón, de lo que pase, de que nadie robe, que nadie ande haciendo desmadres. Ahora, yo he venido con amigos tuyos, pero si tú me ves pasar así, con una cámara, ¿qué va a pasar? ¿Te acercas y me preguntas o...? Investigamos sobre qué vienes. ¿Pero lo hacéis de una manera tranquila, o tranquila, violenta? según como venga la orden. Claro. Seguro. Si yo vengo así en plan sobrado, mira, estoy grabando, hago lo que quiero... Si estás grabando por tus huevos, hay pedo. Claro. Hay pedo. Claro. Sí. Si te explico un poco el por qué lo hago, etcétera, etcétera, ya... Así es más calmado, porque para eso es el barrio, para prestarse, para que sepan de lo que vivimos, de lo que hacemos, del respeto y todo eso. Yo acabo de llegar de Sinaloa, Sí. y ahí los narcos no permiten que se roben en los barrios, no hay prácticamente robos porque no les gusta. Aquí, ¿cómo funciona? Puede ser que si me meto en estos cerros me atracan, o es algo que no se hace en Monterrey. No lo sé, para entender un poco la cultura de aquí. No, aquí lo que tiene el pozo es que está lleno de cámaras y toda la gente está a su orden, va. Si te ven que vas brincando, te agarran y te dan en tu madre. Y, ¿Las cámaras son de la policía aquí o la son ley de no, vosotros? aquí la ley no sirve para nada. ¿No? El respeto está por la gente aquí. Sois vosotros la ley, Sí. más que la policía. Entonces, ¿las cámaras la habéis puesta vosotros o la ha puesta la policía? Bueno, todo el pozo está rodeado de cámaras, va, y cada quien defiende su terreno. Pero aquí hay un líder que es el que por él ahí le llegan todas las quejas y ahí está el respeto de él, va. Pero El barrio. vuestra organización, vuestro grupo, tiene un nombre, como no sé, eran los Zetas, No, como... nosotros bueno, nosotros somos Cártel del Golfo. Ah, pero joder, nosotros, la clica nosotros somos Happy Brother, HBS. Vale. Nosotros siempre hemos jalado para Independiente para el Cártel del Golfo. Vale, entonces vosotros tenéis comunicación con el Cártel del Golfo que os dice más o menos lo que hacer y luego os organizáis vosotros adentro de la zona. ¿En qué zona operáis aquí de Monterrey? ¿Solo esta de aquí o también tenéis otras partes? Aquí ya se quedó por uno que ya dejó a otro, porque el que traía la orden aquí se llamaba Calía, le decían los Ovalle, pero él eran los Cárteles del Golfo. Lo que pasa es que estos vatos llegaron y limpiaron la letra, y todos esos vatos ya están encanados y unos están muertos. El único que quedó es el que está ahorita aquí jalando, el encargado de todo este pozo nomás. Entonces, mientras nos acercamos a la Arena de México, la pregunta me sale natural. Hablando de gente muerta, gente en la cárcel, ¿no tienes miedo en hacer esa vida? ¿No tienes miedo que algún día también te tocará a ti eso? No. Un disparo, cárcel o algo así. Estuve en el penal por robo con violencia. Me balaceó la civil también. Me he peloteado con la civil, he peloteado gente.
Y ¿Te han disparado? ¿Han sí, llegado a dispararte? ¿Sí? Ah, sí. Joder. Sí, uno y uno en el dedo. Ah, esto es reciente entonces, porque te Sí. están curando. Ah, no, vale. Sí, ¿Y aquí qué te pasó? me quebraron los dos brazos, me peleé, me quebraron los dos brazos. ¿Sí? Sí, pues que siempre he sido bien pleitista. Te enfadas rápido. ¿Sí? Siempre he sido bien pleitista, no me gusta dejarme de nadie. Va, y el respeto pues se gana en la calle, se gana en los vergazos, o sea, pues donde uno camina, ya saben de dónde eres, con quién jalas, con quién corres, y te lo tienes que ganar, no nomás de si soy de soy del otro, nomás. ¿Tú al día de hoy crees que eres una persona muy respetada aquí en el barrio? Sí, Nadie te molesta, nadie, No, todos saben quién todos eres saben y, quién y que es soy. mejor no molestarte. sí es mejor, sí. Tema tatuaje, veo que tienes muchísimos. ¿Has sido también tatuador o simplemente te No, gusta? nomás me gusta que me tatúen nomás. Vale. ¿Tienes vida loca? Vida Veo. loca y Claro, muchos ahí. me los puse en el penal. Como el de la Bella y la Bestia. A ver. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esto- ¿Por qué? ¿Te gusta mucho el...? Sí, La historia. La historia de la Bella y la Bestia. Claro. Porque por mi esposa y mis novias que he tenido que están bien chulas. Vale. Y vale. por uno que uno según que está feo, que está monstruo. ¿Cómo es la vida en un penal aquí en México? ¿Son cárceles muy duras o se vive relativamente bien? Aquí bueno, en el topo hay que chingarse. ¿Mm? ¿Va? Porque ahí había norestes, había zetas y había golfos. ¿Va? Entonces como yo era independiente, a mí me tenían a vergazos cada rato. Gracias a Dios salí libre de ahí, con vida, con madre. Me volaron para Oaxaca y en Oaxaca corría con los sureños. Ahí me enseñaron a hablar con las manos, a correr con los sureños, el respeto, porque nosotros estábamos jalando para Jalisco allá en Oaxaca. Tú cuando dices hablar con las manos es porque si está muy lejos, por ejemplo, de una celda a la otra, se pueden Sí, dar de cuenta, mensajes. No te dicen A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y ya tú solo vas diciendo los nombres, lo que quieras decir, hablar. Ah, va. claro. Tú Sí, como simplemente si lo te ves dicen, y como le de haces cuenta así. que llegas y te preguntan de dónde eres, de MTI, va, Monterrey. Ah, O vale. el Reino, nomás es doble R, el Reino. Y ya ellos mismos estás cotorreando con ellos ahí con las manos nomás. Guau, súper complicado, ¿no? ¿Tardaste mucho en aprender No, eso? O como unas 2 semanas nomás. vivir eso en el mundo de la criminalidad es algo que paga bien, se puede ganar mucha buena plata o es muy difícil y te da justo Mira, para sobrevivir. Mira, es un riesgo, pero a la vez es un lujo. Porque no trabajas, el vender droga no es trabajo. Es como marcar territorio nomás. Nomás marcar territorio y generar. ¿Tú te ves teniendo un trabajo normal de 9 de la mañana a 5 de la tarde? Nunca he o... trabajado sin nada. ¿Nunca? Nunca. Bueno, Casi- pero es... Bueno, casi en mitad de mi vida me la pasó vendiendo droga y encerrado en el penal. ¿Tiene más miedo a la muerte o a volver en el penal? La muerte no le tengo miedo. Le tengo miedo a caer a un penal porque estoy, como dicen aquí, estás bien hediondo. O sea, ¿Qué quiere decir? Te das de cuenta, como diré, estás marcado, ¿va? Por el terreno donde vives. Sí. De cuenta que tú llegas a un penal y sabes que este vato es de la 106, este vato jala con aquel y jala con aquel, y ahí chingaste tu madre. Te empiezan a estirar, a tablear, a investigar, y pues tienes que escupir, poner y hacer y deshacer. Al último, pues jalar para ellos, se va. Entonces, ¿tú Servirle a crees ellos. que si entras en la cárcel ya saben quién eres y puede ser muy peligroso? Sí. Últimas 2 preguntas. ¿Cómo ves tu futuro en los próximos 15, 20 años? Pues más ligero, más tranquilón, ya lo que se hizo, ya el respeto ya está ganado y pues el terreno ya está marcado, ya pueden andar por donde quiera, ya lo bueno ya pasó. ¿Qué mensaje darías a la persona que han visto esa entrevista? Que vivan la vida, que la disfruten, porque afuera te comes el mundo y adentro lo cagas en pedazos. Afuera tú eres todo y adentro no eres nada, adentro hay pedo, adentro no eres nadie, va. Mejor más que disfrutar la vida, la libertad y echarle vergazos, va. Pues lo que se va a vender, lo que se va a ejecutar, y lo que se va a cocinar, que se vaya cocinando en corto.
Es un laberinto, ¿eh? Si no conoces aquí... ¿Tú cuánto llevas aquí de tiempo? Desde los 13 años aquí. ¿Ha cambiado mucho en los años? Sí, machín, sí. Ahora mejor, ¿no? Antes era más peligroso, o al revés. No, ahorita está más calmado, ¿Sí? está más controlado. Mira. Sí. Aquí un compa que se lo llevaron, va, lo levantaron y le mocharon la cabeza. El camarada era el que controlaba aquí, camarada Fox. Él marcó mucho aquí el pedo. Por él empezó aquí la droga y todavía sigue el desmadre, pero ahí quedó ya. ¿Qué opinión tenéis aquí de la policía? Aquí la ley no hace nada, no importa la ley aquí. ¿Pero crees que es útil tener un cuerpo de policía en un país o no sirven para nada? No sirven para nada, no hacen nada. Aquí el que controla es el pandillerismo, el desmadre es el que controla. ¿Y la gente aquí de ese barrio se sienten tranquilos, tú crees? Sí, o- toda la gente está tranquila por lo mismo que... ¿Sí? Mira aquí calles pequeñitas. Aquí si no conoces no sale. ¿Es eso? Aquí el pozo nomás tiene 2 salidas. Ah, Nomás tiene 2 salidas, la 1 y la 2. Aquí se conocen por la 1 y la 2. Aquí para cuando tú subes ya estás reportado. ¿cómo entra ya lo sabe todo el Sí, mundo? o sea, cuando tú entras aquí ya estás reportado. Aquí ya todos los que son locales son de aquí. Y los que no, pues le volás, ¿sabes? Es que viene un carro, viene este, viene el otro. Y volá en corto lo empiezan a halconear, a Sí. bajarlo para abajo. Estoy muy contento de haber conocido a estos dos chicos porque controlan aquí el pedazo y con ellos no hay ningún problema. Porque meterte solo, imaginaos de noche. ¿Hay alumbrado aquí de noche o está todo, Sí, todo oscuro? Todo oscuro. ¿Todo oscuro? Madre mía. ¿Esto es para cocinar o si pasa algo? Es para si alguien se acerca. ¿Sí? Joder, yo ahí armado. Hay un viento aquí en esta zona y mira todo el polvo que se levanta. Vale, entonces en teoría eso son o niños que están jugando o gente que se ha muerto y lo tira ahí para recordarlos. Explícame un poco, ¿esta persona, por ejemplo, es alguien en específico o es... Magic de los vatos locos. ¿Y qué es? ¿Un grupo...? No, es de la película de los vatos locos. La película de Sangre por Sangre. Sangre por sangre. Vale. Es Chuy, Paco. Y acá está Paco y Chuy y el Pino ¿Son todos de la misma película? de la misma película. ¿Y por qué ahí le borraron la cara? No lo acabaron. Y Ah, no lo acabaron. también estos también son de la misma película. Sí, lo que vemos allá. Ah, entonces es una película que, no sé, ¿se ha grabado aquí Sí, o...? o sea, nosotros nos guiamos más por la película. Por Sangre, por Scarface, Cara Cortada. Sí. Por las películas de narcos, va. Sí, ¿os gusta también un poco la vida criminal, la vida narcos? Hay un buen grupo aquí de gente que nos está siguiendo. Aquí podemos apreciar súper bien toda la vista. Es un poco peligroso, pero mira. ¿Lo mezcla con tabaco o solo hierba? Pura mota. Pura mota. Pues hierba. Una cuchara. Pura cuchara. Los rayos entraron a ellos. ¿Cuánto puede costar una bolsita así, más o menos? ¿Te sientes? Ni modo, pues, te toca meterla toda. La escena trágica. Por lo regular nos encargamos de traficar con drogas, de quitarnos los enemigos que tenemos encima, andar controlando en las calles para que no haya bandidos por ahí, maleantes que andan robando, asaltando a las personas. Nosotros nos encargamos de mantener la paz aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es la droga que más se vende aquí en las calles de Monterrey? El crack, ¿Vale? ¿Más de la marihuana? más que la marihuana, exacto. ¿Cuánto puede costar una dosis de crack? Para tener una idea. 100 pesos. 100 pesos ya uno se puede colocar. Vuestra organización, eso, sin decir el nombre, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Es algo nuevo o es algo que lleva mucho tiempo? Algo que lleva mucho tiempo. ¿De cuánto hablamos? ¿10 años, 20, 50?
unos 10 años. 15 años, 15 años. Sí. Veo que tenéis muchas armas. ¿Cuánto puede costar más o menos una de estas? Son modelos diferentes. Vemos que esta es un poco más compacta. ¿Esa cuánto puede costar más o menos para tener una idea? Unos 35. 35.000. ¿Eso Está así. cuánto puede costar más o unos menos 100 bolas. un rifle? 120, unos 100 bolas. 100, 120.000. Y la tuya puede ser un poco, es la más nueva, ¿no? Que lleva un láser y todo. Creo que me dijeron 35.000. No, antes. 40 bolas. ¿La tuya? Unos 27, 28. Esta es la más compacta. Esta la metes donde quieras. ¿Se puede ver el cargador solo para ver si de verdad es real? Ahí va. Sí. Balas y todo. ¿Os ha pasado de tener que utilizar estas armas? Se requiere por lo regular es a menudo usar las armas porque tenemos enemigos en contra que nos quieren quitar a veces la plaza y nosotros atacamos con todo, sin piedad alguno. Apenas hace mucho no tuvimos un atentado aquí con un amigo y pues logramos salir con vida, pero pues ellos no, ¿verdad? Obviamente, frecuentemente, obvio en el trabajo tenemos que accionar y atacarle para que no nos... Son ellos o nosotros más que nada. ¿Habéis conseguido matarlos a ellos? Sí, de hecho, de eso sí, a eso nos dedicamos nosotros, porque si nos atacan, atacamos y nosotros somos bandidos, somos locos y a eso nos dedicamos, no dejamos cabo suelto nosotros. ¿Qué sentís cuando matáis a una persona? ¿Cómo es la sensación? ¿Es algo que os sentís como poder o lo pensáis? No, por adrenalina. Uno lo que quiere es zumbar esta madre, va. No, como le digo, el dedo, Se mueve rápido. Sí, lo que ya quiere es, uno lo que ya quiere es sonar estas madres. Nosotros lo vemos como un enemigo porque ellos nos atacan a nosotros y Son ellos o nosotros. Como dice, que lloren en la casa de ellos o que lloren en la mía, va, pues que lloren en la de ellos. ¿Todo lo que hacéis, lo hacéis porque decidís vosotros hacer eso o hay órdenes desde arriba? No sé si vuestra organización tiene a alguien más arriba de vosotros. Sí, de hecho nosotros tenemos un jefe al cual se le respetan sus decisiones, pero pues las órdenes están de que si nos atacan, de modo que nos estemos dejando, ¿verdad? Nos tenemos que defender. Esas son las órdenes que nos dan a nosotros, ya cuando nos dan órdenes de atacar ciertos enemigos, vamos y lo hacemos sin piedad alguna. Si tu jefe te da una orden que a ti no te gusta, no sé, tienes que matar a tu tío, me imagino, porque ha hecho algo malo, ¿tú lo harías o tienes la posibilidad de decirle, mira, eso prefiero no hacerlo? Obviamente es un trabajo, es gajes del oficio, hay que hacerlo y si se lo merecía, pues ¿qué más queda? ¿Estás obligado? No estamos obligados, simplemente hay que saber lo que hacen y si él se lo merece, pues se lo merece, ¿verdad? Obviamente, porque si yo no cumplo con las reglas de las órdenes que me dan, pues obviamente a mí me va también. ¿Cuánto podéis ganar más o menos mensualmente? ¿Hay un sueldo fijo? Depende de los trabajos que hacéis. Va variando dependiendo de los trabajos que vayas haciendo y un sueldo fijo que ya tienes cuando te haces un trato para trabajar, pues si me entiendes, cuando empiezas a trabajar ya te dan un sueldo, te dicen un sueldo para que tú empieces a operar, ¿sí me entiendes? ¿Pero de cuánto hablamos más o menos? ¿Cuánto puede ser? ¿6, 8, 10.000 al mes? Casi 6, 10 varos. Vale, ¿os da para vivir? Pues consta para vivir. Vale. Cerquita de 20 varos, 20 bolas al mes. ¿Cómo imagináis vuestro futuro en 15, 20 años? No vamos a llegar. ¿No? ¿Todos pensáis que no vais a llegar o es muy difícil? Nada es difícil en la vida, todo se puede, nada es imposible, aquí todo se logra y si tienes una meta por delante hay que seguirle, ¿no? Simplemente no te dejes derrumbar ni mucho menos te dejes derrotar. Es más, pensáis en el día a día más que en el futuro. Es mejor pensar hoy que pensar. Día a día para que puedas seguir adelante, ¿sí me entiendes? Para que puedas ver un mañana salir del día a día, para que puedas Bien progresar. sabemos cuáles son las consecuencias del trabajo. Claro. Del hospital, Una vez que tú muerte, entras aquí sabes que puede pasar eso, que te llega un balazo o preso o lo que sea. Claro, es cárcel, hospital o muerte, va. Tienes que vivir el día a día porque no sabes si va a haber mañana. ¿Y no tenéis miedo? Cuando os levantáis por la mañana, a pesar que tenéis que ir a la calle, tirar balazos a otra gente, ¿no tenéis miedo? Es como ir a conocer algo nuevo, ¿va? Sí, tú dices la primera vez te puede dar mucho miedo, luego cuando lo haces muchas veces ya se va. Te gusta, te sigue gustando. ¿Tienes un sueño? ¿Cuál es tu sueño personal? Mi sueño personal es
salir y progresar para mi familia nada más, eso es todo, para que no le falte un bocado en la boca a mi familia nada más. Ya de lo que pase conmigo ya es independientemente, pero mi sueño es sacar a mi familia adelante. ¿Quieren cortar el tráfico aquí? Yo no se lo aconsejo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso esto, mira, ya empiezan. No me quiero meter en el medio porque creo que, no sé, me imagino un señor que está volviendo a casa del trabajo y no puede por una protesta. Ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Ahora empieza el delirio. Yo nunca sé qué pensar de esta protesta porque yo entiendo que lo hacen para enviar un mensaje y llamar a la atención. Pero pienso a la persona que está yendo a trabajar, que van con retraso, que están cansados de todo el día, dicen, joder, tío, no es mi lucha, ¿sabes? Porque yo tengo que pagar tu protesta. Quien tiene moto, obviamente, tiene suerte. Del gobernador del estado al querer destruir el Parque Libertad, porque el gobernador quiere hacer un negocio aquí con un hospital. Entonces los vecinos ocupamos aire limpio, no queremos más contaminación. Los ciudadanos somos los que pagamos los impuestos y los que mandamos a los gobernantes. Buah, es que han decidido cortar una calle que es así de llena a las 7 de la tarde, de 6 a 9 aquí, mirad, de 6 a 9 es momento de tráfico máximo. Vaya coraje además, porque yo tendría miedo que ahora bajan dos y me pegan directamente. Y él no se mueve, hace como que está escribiendo. Entonces, a mí personalmente en México me daría miedo hacer eso, porque no sabe que está la furgoneta y si son dos que se le cruza el cable, no sé. No les interpretemos nada a ustedes, porque ustedes a nosotros sí, ustedes a nosotros sí. O sea, nosotros nadie va a hacer nada de lo que tú quieres. Nosotros están aquí todos, nadie te va a poder ayudar en lo que tú estás pidiendo. Pídeselo directo al que estés. Lo que tú estás pidiendo, pedirle a las oficinas o algo, ¿nosotros qué? Tienes toda la razón, no quisiera darte la razón, pero te doy con la que la tienes. Pero tienes que entender que desafortunadamente muchas veces, tristemente o desafortunadamente, porque no haces allá directo con ellos, porque con nosotros. ¿Cómo? Pues lo hicimos de aquel lado, pero muchas veces no nos escuchan. ¿Qué piensa usted de eso? No va a ser posible, no va a ser posible, no va a ser posible, no va a ser posible. Cuidado. Joder. Le acaban de romper el cristal. Era obvio que iba a pasar. Perdón. ¡Bájate con tu puta madre! ¡Bájate, culero! Se está poniendo bien tensa la cosa. Ahora, no me gustaría que tiene un fierro o algo ahí. Era obvio lo que iba a pasar. Aquí ya se ha roto el cordón y vamos, están pasando. ¡No provocaciones! Uy, le acaba de tirar una piedra a la furgoneta. Original es obviamente que se respeten los parques públicos
los pocos pulmones que tenemos en la área metropolitana, en Nuevo León, en Monterrey. Desgraciadamente yo entiendo que los automovilistas pues tienen prisa, pero no son las formas tampoco. También tenemos la culpa nosotros, también incluimos, lo acepto como un ciudadano, pero esto fue una consecuencia de no ser escuchados y que no se respeten las áreas públicas, que se estén convirtiendo en privadas y que desafortunadamente tenemos muy pocos pulmones. Si se cierran estas áreas, se va a incrementar mayor cantidad de vandalismo. A seguir, pero ahora un poco más tranquilo, si podéis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado en, 3 minutos de coche delante de una asociación que se ocupa de ayudar a las personas aquí menos afortunadas, y mis acompañantes conocen esta asociación porque vienen a cortar gratuitamente, supongo, ¿no? El pelo a estas personas. El domingo, sí. ¿El domingo? ¿Por qué lo hacéis? Tú personalmente, ¿por qué cortas el pelo a estas personas? ¿Qué es lo que te mueve? Es una misión. Nosotros actuamos con responsabilidad. Siempre le digo a los muchachos que traemos a recortar cabello que se tienen que mentalizar de que llegan personas aquí que no están en su país, que no comen lo que comen en su país, que traen problemas de que están lejos de su familia. Entonces, tú tienes que venir con la responsabilidad de dejar bien a esa persona, ¿sí? Entonces, para tú aprender a cortar cabello y ellos llevarse un buen corte. Pero la otra situación es que ha habido gente agresiva de que se nos ponen muy mal. Entonces ahí es donde yo estoy siempre al tanto, porque en cuanto se me pone un poquito mal, yo entro, termino el corte y que se vaya. ¿Y fuera? Sí, porque yo no quiero que se haga un conflicto. Entonces ha habido solo una persona que sí me dijo bastantes groserías y ahí sí pedí apoyo, pero de ahí en más la gente se porta bien, no hemos tenido ningún problema, y pues nuestra misión en la escuela es apoyar a las personas de aquí, porque el corte más económico en Monterrey es de 30 pesos y ya con esos 30 pesos una persona de aquí puede comprarse para un desayuno, unas galletas, un jugo, y entonces es ahorrarles esos 30 pesos para que ellos tengan una comida más. Bueno, no se ve mucho porque es de noche, pero aquí está la asociación. No enciendo el flash porque no los quiero molestar. Ya empieza a ser una hora bastante tarde, pero podemos ver que aquí se han acampado un poco como pueden. Bueno, una situación muy dura. Veis que están todos acampados ahí. Muy fuerte porque no tienen ningún tipo de protección. Y aquí tenemos la policía de Monterrey, y es muy peculiar que tienen arriba donde pueden observar, ¿no? Desde ahí. Muy duro ver, gente que viene de otros países con un sueño en la cabeza y terminan así. Muchísimos de ellos, ¿no? Durmiendo por la calle, sufriendo. Luego normalmente son momentos transitorios, ¿no? Y pasa y espero que van a tener una vida mejor, pero los que tienen menos fuerza, bueno, se pierden el camino. ¿Me explica qué es eso? ¿Por qué hay muchas personas por aquí? Son las desaparecidos. ¿Desaparecidos? Sí, pero no aquí, no que en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vale. ¿Pero eran personas que estaban aquí? No, están otros que se fueron, inmigrantes que se fueron, pero desaparecieron en otro estado. Joder, mirad aquí. Son gente que desapareció. Pobrecitos. Estos son la mayoría de estos. Sí. Mira aquí cuántos son. ¿Tú crees que están en otro estado trabajando o...? Hay gente que ya nunca nadie las ve, la familia llama y no... Claro. Y simplemente, bueno, han tenido una mala suerte. Son muchos, ¿eh? Este señor sí estuvo aquí y se fue y ya nadie lo vio. ¿Nadie sabe nada? No, ya no saben de él. Bueno, esperamos que esté en Estados Unidos ganando mucha pasta. O allá con Dios. O con Dios. Bueno, esperamos que no. Con Dios sí, pero en otro momento. Pues siempre en el área, ¿no?, del Cerro de Topo Chico tenemos una de las cárceles más conocidas de todo México. La tengo aquí detrás mío, la cárcel de Topo Chico, y tengo la oportunidad de hablar con una persona que ha entrado y la vivida, ¿no?, en primera persona. Me dijiste que pasaste 6 meses ahí adentro. Así es, 6 meses en este lugar que te enseña muchas cosas, sobre todo valorar
lo que es la libertad. Claro. Para que la gente entienda un poco, ¿tú eras un criminal, vendías droga, mataba a la gente o por qué te metieron aquí? No, lo mío fue por una cuestión política. Una cuestión política de donde el gobierno me acusó de que yo quería quitarle unos terrenos a ellos. Ellos querían que yo firmara unos papeles donde que yo era el líder y el representante de toda la gente que estaba en esos terrenos. Pero yo simplemente fui por una cuestión de derechos humanos y como ya se las debía en muchas acciones, yo siempre he andado en la cuestión política, soy anarquista y pues ya me tenían aquí ellos ya ganas de meterme aquí a este lugar. Sí, y sigue siendo anarquista porque te vimos en la manifestación, ¿no? Así Poco es. antes y fue, bueno, ha habido momentos un poco de tensión, pero luego todo tranquilo. ¿Hay algún punto donde físicamente podemos entrar a la cárcel para ver un poco cómo es adentro? Se puede recorrerla casi toda por completo por dentro de esto y se tiene que entrar por aquí. Vamos allá. Ahora, toda y así nos vamos. Ah, bueno, que le... Ahora me da un poco de grima, la verdad, si hay alguien. Buah, aquí hay un montón de ropa. Es muy impactante, ¿eh? Así es. Eran celdas donde vivían a veces hasta 5 o 6 personas en un espacio muy pequeño. Claro. Estábamos un hacinamiento muy horrible aquí. Mira aquí. Aquí obviamente es el baño. Espero que no haya cristales o algo que nos pueden cortar. Pero no, los espejos originales. Aquí hay una pegatina de un chico. Bueno, vamos recorriendo un poco. Acá a ver. este lado. Estos son los baños. Acá están, mira. Os recuerdo que la cerraron hace tan solo 4 años, pero es una cárcel que ha estado abierta 74 años. Entonces, vamos, una cárcel histórica. Impresionante. Primera vez que entro en una cárcel y mirad aquí, qué locura. Escalera y aquí todos los pasillos. Mirad. Con todas las celdas. Increíble, ¿eh? Sí. Se respira un poco, no sé, como la sensación que... Pesada. Pesada. Muy pesado el Exacto, ambiente. exacto. Tú, de hecho... ¿Qué es eso? Son cosas que se golpean con el aire. Ah. No, esta área era conocida como el rondín. Le decían el rondín cuando yo estuve aquí adentro. Vale. Y Rondín. El rondín. Y tiene una área y tiene una forma de caracol. Sí. Si tú lo ves, entramos así y aquí ven unas escaleras. Sí. Y aquí. Ah, vale. Bueno, era la entrada principal, aquí entrabas al rondín. Sí. Aquí había una explanada, sí, aquí tal cual está. Había una... Espera, casi nos matamos y mira, había una entrada perfecta. Nos hemos metido ahí desde la ventana y era más fácil de lo que pensábamos. Acaban de robarse Lo acaban de la romper. Vale, pues aquí podéis ver donde, mira, comía la gente, claro. Pero este rondín estaba dominado por gente de los cárteles. Entonces aquí había restaurantes. Vale. Prácticamente funcionaban las 24 horas y podías conseguir comida de la que tú quisieras. Ah. Entonces se la pasaban genial, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, comían a cualquier hora, había comida de lo que tú pedías, venías y te sentabas. Claro que la comida costaba un poquito más caro. Claro. Veo que son parecidos los pabellones. Veis que la estructura es muy similar. ¿Te acuerdas cómo estaban divididos? Por ejemplo, una parte era solo jóvenes, otra era solo mujeres, otra era solo hombres. ¿Cómo era? Así es. Esta área era puros hombres. De aquella parte donde estoy señalando había una barda muy alta y dividía lo que era la de las mujeres. Todo este edificio es hombres. O sea, necesitamos salir para decirte dónde estaban las mujeres. Sí. Todo esto era de puros hombres. Había áreas, celdas más grandes, acondicionadas, donde vivían los jefes. Sí. Y tenían todos los lujos, tenían climas, pantallas, Xbox. Tenían toda Eran la ellos que comodidad. mandaban más Exacto. que la policía. Exactamente. Y aquí veis puertas originales, a ver si se pueden abrir. Sí. Buah. Aquí ahí era para 3 personas. Ah, sí.
2 ¿Ves? a los lados y uno acá arriba, y Sí. cuando estaban súper saturados, pues había gente que dormía en el suelo. Cuando yo estuve en el área se le llama de observación. Entras y estás ahí unos días, 15 días así, y estaba siempre saturadísimo. Era algo tipo parecido así, entrabas a observación y estaba así, igual que esto, y luego todo con literas, todo saturado, y a mí me tocó como 2 meses vivir en el suelo. Entonces, era algo muy fuerte, muy Exacto, pesado. ahora te quiero preguntar un poco sobre las cosas más impactantes que viste, pero ha hablado un poco de saturación, porque este es un penal relativamente pequeño en cuanto la capacidad máxima era de 3.600 personas, pero llegaron a tener 3.900, entonces 300 personas extra, así que hay que poner, yo qué sé, 2 o 3 extra en cada celda. Y 2 o 3 extra por celda, vamos, es mucha gente. He visto una representación de la muerte y tú me dijiste antes que era algo bastante común, ¿no? Sobre todo en esa parte del penal. Mirad aquí. Ahora, creo que es algo que han dibujado artistas, ¿puede ser? ¿Después de que lo han cerrado o tú crees que era así mientras estaba abierta la cárcel? Aquí abundaban altares, yo creo que era no tan bueno. Había figuras de la Santa Muerte que hacían aquí adentro, cuadros de la Santa Muerte en hierro forjado, ¿cómo le llaman? Repujado, Sí. repujado. Y muchos altares, muy buenos, muy bonitos. ¿Se adoraba Eso más sí. la Santa Muerte respecto al Cristo clásico? Yo creo que estaba muy dividido, porque también había muchos que aquí se le dice adentro, ¿a quién le vas cuando entras? Dice, ¿a quién le vas? No, pues yo a la Santa Muerte, no, pues yo a San Judas Tadeo. Vale. No, yo soy hermano, yo soy católico y así. Vale. Pero sí, yo creo que la gran mayoría era de la Santa Muerte. ¡Wow! Mira aquí. Otro muy potente. Espera, entro porque si no, no se ve bien. Son dibujos espectaculares, en plan, el nivel es muy bueno. Habían artistas aquí adentro. Sí, de hecho sí, había ¿De verdad? mucha gente muy... Vamos a ver muy buena. si encontramos otros, porque vamos, es algo... Hay unas Aquí hay palabras. Da un poco de tensión, a ver todo eso. Mis armas, mi única defensa. La soledad, mi única compañía. En mi mente, el recuerdo de mi familia. Y en mi corazón, el orgullo de ser sicario de los Zetas. Comandante Guya. Joder. Ahí. Madre mía. Pensaba leer una frase normal y de repente el orgullo de ser un sicario de los Zetas. ¿Y aquí? Pues checa, esa es una suite. Una azul. Una suite. Ah, una suite. Una suite. Vale, aquí estaban los más fuertes, claro, porque hay un montón de espacio. Así es. Y huele muchísimo a quemado. No sé si lo quemaron hace poco, pero es difícil respirar. Mucha ceniza. Y aquí tenían, creo, su baño privado. Así es. Baño con todos los lujos. Sí, sí, sí. Una ducha enorme. Madre mía, qué locura. Estás en la cárcel y vives mejor que la gente afuera. Exactamente. Increíble. Estos lugares son lugares de muerte. Yo estoy en contra totalmente del sistema carcelario y son prisiones de muerte para que la gente se adiestre al sistema, ¿no?, en el cual nos tienen inmersos, y que desgraciadamente por ese mismo sistema económico la gente delinque y es un negocio redondo tanto para el gobierno como para los políticos. Pero ¿qué propones tú desde tu visión anárquica? ¿Cuál sería una mejor solución para alguien que delinque, que es un criminal? ¿Dónde lo pondrías? Pues la misma historia, ¿no? Me gusta mucho leer la historia de España, y cuando sucede la guerra civil española, lo primero que hacen es liberar a los presos. Entonces, que dicen, pues era bien violento. No. Lo que se hace es mandarlo al frente para que luche, para que se eduque en la lucha, y no va a haber delincuencia porque todo el pueblo está armado. Entonces esa es una cuestión de la revolución. Ahorita es muy difícil
pero la cuestión es el sistema económico, vaya. Si lo empezamos a educar, entre más educados estemos, menos violencia va a haber. Para mí ese es el mensaje que les quiero decir. Y educar no me refiero a ir a las universidades ni nada, sino educarnos nosotros mismos con los libros, hay bibliotecas, hay internet, ahí podemos agarrar todo lo bueno, ¿verdad? Ya el que se quiere ir por el lado malo, pues bueno, no, ya sabemos cuál es la historia del que siempre anda haciendo cosas malas, no aguanta mucho la vida. Una visión muy diferente de la que normalmente escucho, pero me parece muy interesante. Entonces, chicos, ha sido un día muy largo. Hemos visto de todo, hemos recorrido muchas zonas del cerro aquí de Topo Chico, hemos visto la cárcel, hemos hablado con pandilleros de varias facciones, la persona que controla ahí el barrio. Hemos visto también una protesta que tenía que ser pacífica. Luego, bueno, la cosa se ha ido un poco de las manos. Muchas emociones, me ha encantado. Uno de los episodios, yo creo, más adrenalínico, por lo menos para mí, de toda México. Espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.